Un dato económico. 7:08 a.m. Ese dato tiene que ver con unas declaraciones del señor ministro de Hacienda, José Antonio Campo, en el sentido de que desde enero muchos productos que están atados al incremento del salario mínimo ya no lo van a estar. Y la gente se pregunta de qué habla el ministro, cuáles son esos productos, qué impacto va a tener en, por supuesto, las finanzas de todos los colombianos, de los hogares. Nos acompaña hasta ahora el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Director, buenos días. Hola Gustavo, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para la mesa y por supuesto para todos los oyentes. ¿Cómo deben interpretar las familias colombianas, los oyentes de a pie, comunes y corrientes, esta decisión, este anuncio del ministro de Hacienda? Gustavo, mire, esta indexación a la que se refiere el ministro de Hacienda básicamente lo que quiere decir es que hay algunos precios de bienes o servicios, usualmente tarifas reguladas por el gobierno nacional, que están atadas a el incremento del salario mínimo. El ejemplo que tal vez recordarán muchos de los oyentes tiene que ver con las multas de infracciones de tránsito. Usted recordará, Gustavo, que durante mucho tiempo, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo era equivalente a una multa de un salario mínimo, es decir, actualmente 1 millón de pesos. A raíz de un trabajo que se hizo especialmente en el gobierno anterior, en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, una parte muy importante de esas tarifas o multas que estaban vinculadas al salario mínimo se desindexaron, es decir, dejaron de denominarse en salarios mínimos. En el caso particular, por ejemplo, las multas de tránsito ya no están atadas al salario mínimo, sino que aumentan año tras año con la inflación que se publica a través del DANE, de la UVR, la Unidad de Valor Real, que es básicamente la inflación para el mes de octubre, en el año completo. Entonces, sin embargo, en el gobierno anterior todavía se quedaron algunas cosas que no están todavía desindexadas del salario mínimo, por ejemplo, las primas del SOAT, del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, algunas multas adicionales muy particulares, tarifas de explotación, por ejemplo, de juegos de suerte y azar específicos. Entonces hay algunos bienes y servicios de tarifas reguladas que todavía siguen moviéndose con el salario mínimo. Lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que como se viene justamente una discusión que no va a ser fácil del aumento del salario mínimo, producto de una inflación en Colombia que ya supera el 12%, pues la idea es que se continúen desindexando, es decir, quitando la vinculación de las tarifas de esos bienes y servicios, pues justamente el aumento del salario mínimo. Doctor Mejía, ¿eso cómo procedería a partir de ahora? Es decir, el salario mínimo, el incremento se va a conocer como casi siempre a mediados de diciembre o por ahí, y a partir del 1 de enero todas esas cosas indexadas, en cualquier caso, suben, ¿o no? Sí, pero no subirían con el salario mínimo, que seguramente subirá por encima de la inflación, sino que lo que se va a hacer es vincularlas al aumento de la inflación. ¿Cómo se hace técnicamente esto? A través de la VR, que es la Unidad de Valor Real. La DIAN publica en el mes de noviembre o diciembre, justamente en las próximas semanas lo va a estar publicando, cuánto es el nuevo valor de la VR, que está atado básicamente a la inflación. Entonces, si la inflación cierra más o menos en el 12%, entonces los bienes y servicios que están atados al salario mínimo no subirían con el aumento del salario mínimo, que se decretará seguramente en el mes de diciembre, sino con el aumento de la inflación. Quiero preguntarle antes de despedirnos por el dólar, ¿cómo lo está viendo? Pues Gustavo, pues la verdad las noticias pues siguen siendo complicadas, no solamente por el ambiente internacional, sino también por algunas noticias locales. Más recientemente creo que el mercado está reaccionando a los anuncios de la reforma pensional, preocupaciones en ese tema, especialmente por el impacto que la propuesta que ha presentado el Ministerio de Trabajo podría tener especialmente en términos del ahorro privado, ¿no? De los flujos de ahorro que están llegando actualmente a los fondos de pensiones y por supuesto el riesgo fiscal que continúa todavía latente. Así que pues en la medida en que no se despejen esas incertidumbres, infortunadamente continuaremos con un dólar caro como lo que hemos visto en los últimos días. Doctor Mejía, muchas gracias y buen fin de semana para usted. Gracias, Gustavo. Igualmente para usted un abrazo. Un saludo muy especial para todos.